Hola chicos, les voy a dejar este pequeño video tutorial con la intención de que quede un poco más claro lo que es una referencia en Excel, cómo utilizarlas y cómo fijarlas. Para esto vamos a recordar un punto muy importante que vimos en clase, y es que siempre que nosotros queramos realizar una operación matemática en Excel, una referencia a una celda o un cálculo a través de una función, nosotros debemos poner el signo igual antes de dicha acción. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer la operación 5 más 5 en Excel, en la celda en la que estemos o queramos hacerla, debemos poner el signo igual y luego nuestra operación, en este caso 5 más 5. Entonces, al momento de dar Enter, ya nos da el resultado de nuestra operación. Si se dan cuenta, en la barra de fórmulas se quedó la operación que yo hice, 5 más 5, pero en la celda ya nos da el resultado de esa operación. Y ahora sí, vamos a ¿qué es una referencia en Excel? Bueno, pues una referencia en Excel no es más que la acción de mandar a llamar el contenido que hay en una celda desde una celda diferente. Con el contenido, en este caso, no me refiero a su fórmula, me refiero al valor que me está dando de dicha fórmula, ¿vale? Al número, a la letra, a lo que yo puedo observar en la celda, no en la barra de fórmulas, ¿vale? Entonces, las referencias nos van a ayudar a hacer operaciones matemáticas o las vamos a ocupar en funciones, ¿vale? Y bien, ¿cómo se hace una referencia? Bueno, pues una referencia en Excel se hace colocando el signo igual, como ya lo hemos mencionado, seguido de la letra de la columna de la cual nosotros queremos hacer referencia. En este caso, vamos a poner el ejemplo de que queremos hacer referencia a la celda C2. Entonces, vamos a poner la letra de nuestra columna C seguida del número de la fila de la cual queremos hacer referencia. Entonces, C2. Y si se dieron cuenta, cuando yo terminé de poner el nombre de mi celda C2, se seleccionó automáticamente la celda C2. ¿Qué me está queriendo decir? Bueno, pues que hice una referencia. En la celda F2 estoy mandando a llamar al contenido que hay en la celda C2, lo cual quiere decir que cuando yo dé Enter, en lugar de aparecerme C2 en mi celda F2, me va a aparecer el número 10, porque estoy mandando a llamar al valor que yo puedo ver en la celda C2. ¿Vale? Entonces damos Enter y listo. Si se dieron cuenta, ya me dio 10. Ok, y hay otra forma, de hecho más sencilla, de hacer una referencia. Y es simplemente dando el signo de igual en mi celda y seleccionando la celda a la cual yo quiero hacer referencia. En este caso voy a seleccionar igual la C2, doy clic a esa celda y si se dieron cuenta, ahora automáticamente en la celda G2 en la que estamos parados, me escribió el nombre de la celda, C2. ¿Sí? Y también pues está seleccionada nuestra celda a la cual estamos haciendo referencia. Entonces al momento de dar Enter, me va a aparecer ya el valor 10 en la celda G2. Doy Enter y listo. Eso es básicamente hacer una referencia. Como ya lo comentamos, mandar a llamar al valor que hay en una celda desde una celda diferente. ¿Vale? Y ahora sí, ¿para qué? Ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué me sirve hacer una referencia, no? O sea, ¿en qué me beneficia? ¿Por qué no simplemente yo en la celda F2 le puse el 10 y por qué mandé a llamar a la celda? Ah, bueno, pues en lo que nos va a servir es que si yo aquí, por alguna razón, yo quiero cambiar el valor de la suma, ya no quiero estar sumando 5 más 5, sino quiero sumar 5 más 10, ¿no? Al momento de que yo dé Enter, ¿no? Para que ya se realice esta operación, no solo se va a cambiar el valor de mi celda C2, sino que también se va a cambiar el valor de mi celda F2 y el de la G2. ¿Por qué? Pues porque están referenciadas a la celda C2. ¿Y eso qué quiere decir? Que en cuanto mi celda cambie de valor,
automáticamente las celdas referenciadas también van a cambiar de valor. Entonces, damos Enter y veamos. Automáticamente cambió, ¿vale? Entonces, cuando nosotros ya tenemos muchos datos, esto pues nos va a servir para no hacer retrabajos, porque si yo no tuviese referenciada mis fórmulas, no tuviese referenciada la celda C2 en la celda F2, pues tendría que venir y cambiarlas directamente. Pero no, ya las referenciamos y se cambiaron automáticamente. Vamos a tener tres tipos diferentes de referencias. La primera referencia y la más sencilla es la que cuando nosotros copiemos y la peguemos en otra celda, esta referencia se va a ajustar automáticamente para hacer referencia a otra celda. Y este tipo de referencia solo se va a hacer colocando el nombre de la celda, que quiere decir la letra de la columna y el número de la fila. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es, si nosotros ponemos una referencia, ¿no? Copiamos esa referencia y la pegamos X lugares hacia la derecha o X lugares hacia la izquierda o X filas hacia arriba o X filas hacia abajo, lo que va a pasar es que nuestra referencia se va a mover X posiciones hacia donde nosotros le digamos derecha, izquierda, arriba o abajo. Y esto va a quedar más claro con el ejemplo que voy a poner a continuación. En esta tabla nosotros tenemos 4 calificaciones de los alumnos Alan, Pedro y María, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en las columnas, en la columna G vamos a sumar la calificación 1 y 2 y en la columna H vamos a sumar la calificación 2 y 3. Comenzamos sumando la calificación de Alan, ¿no? La calificación 1 y 2 de Alan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniendo el signo de igual y haciendo referencia a las celdas de la calificación 1 y 2. Empezamos con la calificación 1 más lo que hay en la calificación 2, que sería la celda C13. Damos clic, damos. Y si se dan cuenta, antes de darle Enter, si se dan cuenta, estamos haciendo una referencia sencilla, como lo comentaba, es solamente la letra de la columna y el número de la fila. Nada más, no le estamos poniendo ni una cosa más. Damos Enter y, ok, nos dice 17. Ahora, si nosotros copiamos y pegamos lo que hay en esta celda a una celda, una posición hacia la derecha, la pegamos, lo que va a pasar es que nuestras celdas a las que estamos haciendo referencia también se están moviendo un lugar hacia la derecha. Anteriormente, si vemos lo que hay en la columna, en la celda G13, nosotros estábamos haciendo referencia en la primera parte de la operación a la celda B13 y en la segunda a la celda C13. Pero cuando yo la copio y la pego un lugar hacia la derecha, lo que pasa es que en lugar de hacer referencia a la celda B13, ahora estoy haciendo referencia a la celda C13. O sea, me estoy moviendo una columna hacia la derecha. Y en lugar de hacer referencia en la segunda parte de la operación a la celda C13, ahora estoy haciendo referencia a la celda D13. Entonces, ¿ya vieron cómo se está moviendo la referencia? ¿Sí? Si yo me muevo un lugar hacia la derecha, mis referencias se van a mover un lugar hacia la derecha. Ahora, hagamos el mismo ejercicio, pero ahora copiándolo hacia abajo, cambiando la columna. La fila. Yo me voy a mover una fila hacia abajo, voy a copiar mi información y la voy a pegar una fila hacia abajo. Entonces, pego. Entro a ver qué está pasando y veo que mi primera parte de mi fórmula anteriormente hacía referencia a la celda B13, pero yo bajé un lugar, ¿no? Yo bajé una fila. Entonces, ahora estoy haciendo referencia a la celda B14. Y el segundo término de mi operación
Antes estaba haciendo referencia a la celda C13 y ahora está haciendo referencia a la celda C14. Ya más o menos vieron qué es lo que está pasando. Ahora hagamos un último ejemplo. Vamos a copiar lo que hay en la celda G13 y lo vamos a pegar en la celda H14. Si se dan cuenta lo que está pasando, lo que vamos a hacer es que nos vamos a mover una celda hacia la derecha, o sea, nos vamos a mover una columna a la derecha y una celda hacia abajo. Estamos moviendo una fila. Entonces, lo cual sonaría muy lógico que ahora nuestra referencia estuviera hacia la celda C14 y D14, porque me estoy moviendo un lugar hacia la derecha, entonces ya me estoy moviendo a la C. Si hacemos primero el paso solamente hacia la derecha, me muevo a la C13 y D13, pero también me estoy moviendo un lugar hacia abajo, entonces me estoy moviendo a la C14 y D14. Pues comprobémoslo. Pegamos y en efecto pasó lo que nosotros estábamos comentando, que nos movimos un lugar hacia la derecha y un lugar hacia abajo. Y entonces, así de sencillo es como funciona la primera referencia. Muy sencillita, ¿vale? Ahora, el segundo tipo de referencia que tenemos es la referencia que al copiarla y pegarla a otra celda, no se va a ajustar automáticamente para hacer referencia a otra celda. No. Esta va a seguir haciendo referencia a la misma celda. Pero para que eso pueda pasar, nosotros hay que decirle a Excel de alguna manera que no queremos que se mueva, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, hacia ningún lado. Entonces, en este caso, vamos a poner un ejemplo. Aquí tenía otros títulos, pero vamos a hacer esto. A la calificación 1 le vamos a sumar 0.5 puntos, ¿no? Y a la calificación 2 también. Calificación 2 más 0.5. Calificación 1 más 0.5. Ok. Entonces, si nosotros aplicamos una referencia como la que aplicamos justo antes de comenzar este otro tipo de referencia, lo que haríamos sería igual a, para el caso de Alan, para la calificación 1, sacó 8, quiero hacer referencia a la calificación 1, entonces voy y selecciono la celda B13 y luego sumo el 0.5 que está en la celda I11. ¿Sí? Hago referencia a esa celda. Listo. Como primer paso quedó. Está bien, ¿no? Alan, cuando yo le sumo el 0.5, tiene 8.5 de calificación. Ahora, si yo quiero copiar esta misma fórmula para Pedro, pues a mí me sonaría muy lógico. Pues copia tu fórmula y pégala en la celda de abajo. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Como nosotros ya sabemos que cuando hacemos esto de copiar y pegar con una referencia sencilla y estamos bajando una fila, lo que va a pasar es que mi referencia también va a bajar una fila. Y me aparece un error. ¿Por qué? Porque al momento de que está bajando una fila, pues resulta que en la siguiente fila de la columna I es algo que no es numérico. Por lo tanto, pues me arroja un error. Entonces, yo no quiero que se mueva la celda I11. Yo quiero que esa quede fija para que a todos mis alumnos les sume el 0.5. ¿Sí? Y que no me salga ningún error. Entonces, para que nosotros le podamos decir eso a Excel, o sea, decirle, yo no quiero que te muevas. La manera en que hay que hacerlo es colocando un signo de pesos antes
de la letra de la columna a la cual estamos haciendo referencia y también un signo de pesos antes del número de fila al cual estamos haciendo referencia. Entonces, damos clic, damos Enter y cuando nosotros copiemos y peguemos esta fórmula hacia abajo, ya no me salió ningún error. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque a esto es a lo que se le llama fijar una celda, ¿sí? Yo fijé la celda I11. Entonces, cada que yo me mueva hacia la derecha o hacia la izquierda, esta celda no se va a mover, ¿sí? Porque yo le estoy diciendo con los signitos de pesos, no quiero que te muevas. Si se dan cuenta, caso contrario, a la referencia que estoy haciendo a la celda B14, a esa no le estoy poniendo ningún signo de pesos. ¿Por qué? Porque quiero que esta sí se mueva, ¿sí? Entonces, si nosotros ya damos Enter y copiamos y pegamos lo que tenemos en la celda I14 a la I15, vamos a ver que la primera parte de nuestra fórmula sí varía, porque yo no la bloqueé, no le dije no quiero que te muevas, pero la referencia de la celda I11 sigue sin moverse, porque yo le dije, oye, yo no quiero que te muevas. Y en efecto, no se está moviendo. Pero ahora dirían ustedes, ¿pero qué pasa hacia la derecha? Pues como nosotros le dijimos que no se moviera ni en filas ni en columnas, no debería de moverse. Entonces, copiamos y pegamos el valor a una columna hacia la derecha. Y si nosotros entramos a nuestra fórmula, podemos ver que en efecto no se movió, porque nosotros con el signo de pesos estamos diciendo, oye, no quiero que te muevas, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni hacia abajo, hacia ningún lugar. Pero C13 sí se movió porque es una referencia sencilla, ¿sí? Y entonces así podemos nosotros terminar de poner nuestras fórmulas. Copiar y pegar. Y listo. Bien. Esa es nuestra segunda referencia, pero no es lo único que nosotros podemos hacer. Nosotros también podemos hacer un tercer tipo de referencia, que una vez entendiendo estas dos referencias, la verdad es que la siguiente es mucho más sencilla, ¿vale? Y entonces, la última referencia va a ser cuando nosotros hacemos alguna referencia que al copiarla y pegarla a otra celda, solo se va a ajustar algunas de las siguientes dos cosas, la columna o la fila. Por lo tanto, una de ellas va a quedar fija. Y para poder hacer esto, nosotros tenemos que indicarle a Excel que no quiero que se mueva ya sea la fila o la columna. ¿Y cómo hacíamos eso? Pues con el signo de pesos. Aquí también lo vamos a ocupar. Así es como nosotros bloquearemos ya sea la fila o la columna. ¿Ok? Entonces, ahora supongamos que ahora quiero ponerles punto 7 más de calificación para la calificación 3 y punto 8 más para la calificación 4 para cada alumno, ¿sí? Entonces, vamos a poner que estamos haciendo en los nombres de nuestras columnas. Va a ser la calificación 3 más punto 7 y en la otra va a ser la calificación 4 más punto 8.
Perfecto. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer esto? Pues simplemente vamos a sumar signo de igual, vamos a sumar lo que hay en la calificación 3 más el punto 7 que le vamos a dar de más a nuestro alumno, que en este caso lo tenemos en la celda K11. Hacemos referencia a la K11 y listo. Ahora, yo quiero que le sume ese punto 7 a todos mis alumnos, pero también quiero que cuando yo copie y pegue esa fórmula en la siguiente columna, me cambie la referencia de la calificación, porque ahora quiero hacer referencia a la calificación 4, y también me cambie la referencia de cuántos puntitos le voy a subir de calificación a mis alumnos, ¿ok? Pero recuerden, yo no quiero que hacia abajo, cuando esté sumando las calificaciones, por ejemplo, de la calificación 3, yo no quiero que se mueva el valor punto 7. Yo no quiero que se mueva lo que hay en la celda K11. Entonces, vamos a primero hacer la referencia normal, damos Enter, copiamos y pegamos en la celda de abajo y mismo caso que cuando le sumamos el punto 5, nos dice, hay un error. Oh, sí, ¿por qué? Porque se está bajando la referencia de la celda. Entonces, lo que yo haría, ¿no? O haríamos, porque ahorita ya conocemos cómo bloquear una celda totalmente, diría, pues voy a bloquear mi celda, no quiero que se mueva, ¿no? Tanto la columna como la fila, ¿ok? Copio y pego en la siguiente fila y luego otra vez copio y pego en la siguiente fila y listo. Todo bien. Si nosotros damos clic, vemos que se está recorriendo la primera parte de nuestra operación respecto al cambio de alumno que estamos haciendo y nos está moviendo el punto 7. Pero ahora, yo quiero para la calificación 4 sumarle punto 8. Entonces yo diría, pues bueno, si yo copio y pego lo que tengo en la celda K13 en la celda L13, como sé que las referencias sencillas se van a mover como yo me muevo hacia la derecha o la izquierda, entonces voy a tomar la calificación 4. Está perfecto. Entonces lo pego. Oye, pero yo también quiero que cambie el valor que hay en la columna K11. Lo quiero cambiar por lo que haya en la columna L8. Entonces, si nosotros damos clic a lo que hay en la columna L13 para ver si eso pasó, nos damos cuenta que no, que la segunda parte de nuestra operación está haciendo referencia a lo que hay en la columna K11, o sea, no se movió. Y eso está bien, porque nosotros le dijimos, no quiero que te muevas ni en filas ni en columnas. Pero va a haber ocasiones en las que sí quiero que se mueva para un lado, pero a lo mejor no quiero que se mueva hacia abajo o hacia arriba. Este es un caso como ese, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo logro eso? Solo bloqueando las filas, porque yo no quiero que se mueva hacia abajo, pero sí quiero que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, quiero que se mueva sobre las columnas. Bueno, pues entonces regresamos a nuestra primera fórmula. Lo que hacemos es quitarle el signo de pesos a, a nuestra referencia que está antes de nuestra letra de columna. Lo eliminamos. Luego copiamos y pegamos hacia la L13. Y si se dan cuenta, ya se movió. Ya no estamos haciendo referencia a la celda K11, sino que estamos haciendo referencia a la celda L11. ¿Sí?
Y si nosotros copiamos y pegamos en la celda hacia abajo, nosotros seguimos haciendo referencia a la celda K11. Si se dieron cuenta, esta no se va a mover y no se está moviendo. Entonces, damos Enter, copiamos y pegamos. Ahora, si yo copio y pego lo que tengo en la celda K13 y lo pego en la celda L14, ¿qué va a pasar? Oh, pues va a tomar lo que hay, se va a mover la referencia una columna hacia la derecha, que quiere decir que en lugar de hacer referencia a la D13, va a hacer referencia a la celda E13, ¿no? Pero también se va a mover un lugar hacia abajo, que quiere decir que en lugar de hacer referencia a la celda K13, va a hacer referencia a la celda K14. ¿Sí? Entonces, haciendo esta combinación, voy a hacer referencia a la celda E14 más lo que hay en la celda L11, porque me estoy moviendo un lugar hacia la derecha. Y mi segunda parte de mi fórmula me deja moverme entre columnas. Entonces, se va a mover mi referencia de la K11 a la L11. Entonces, pegamos, revisamos y en efecto hago referencia a la celda E14 más lo que hay en la celda L11. Y bien, esas son nuestros 3 tipos de referencia. Ahora, rápidamente les voy a enseñar como digamos que un pequeño truquillo, ¿no? Nosotros ahorita lo que estamos haciendo cuando movemos, básicamente ahorita lo que estamos haciendo para cambiar la referencia es copiar y pegar nuestros resultados en la siguiente celda o siguiente celda solamente, ¿ok? Pero nosotros podemos hacer, se le llama recorrer una fórmula cuando aplicamos esa misma fórmula a ciertas celdas, ¿no? Entonces, nosotros, en vez de copiarla lo que hay en una celda y pegarla en otra, lo que podemos hacer es algo que se le conoce como arrastrar la fórmula. Entonces, vámonos a un ejemplo para que quede más claro. En la celda G13, en lugar de yo copiar y pegar lo que tengo en esa celda, en la celda G14, y luego copiar y pegar eso en lo que hay en la celda G15, lo que puedo hacer es simplemente, si se dan cuenta en este cuadrito, ¿no?, que yo estoy seleccionando, en la parte inferior derecha hay como un mini cuadrito, ¿vale? Y lo que yo puedo hacer es, si se dan cuenta, cuando yo me acerco a ese cuadrito, aparece como una crucecita, ¿sí? Y si yo selecciono con clic izquierdo ese pequeño cuadrito y jalo, literal, jalo, ¿no?, mi mouse hacia abajo, se dan cuenta que la selección se está ampliando. Anteriormente solo tenía la G13 y ahora tengo G14. ¿Sí? Entonces, si yo hago eso y suelto mi mouse, lo que voy a estar haciendo es esa acción de copiar y pegar la misma fórmula o el mismo contenido, solo que se está cambiando la referencia en la siguiente fila, ¿sí? Y entonces, vamos a suponer que no tengo nada aquí. Si yo hago eso para las otras filas, lo recorro, suelto, lo que está haciendo es
esa acción de copiar y pegar, pero sin necesidad de que yo esté copiando y pegando uno por uno, ¿sí? Que es una manera, digamos que de rellenar o de copiar nuestras fórmulas, de recorrer nuestras fórmulas para que no estemos trabajando de más, ¿sí? Esa es una manera que nosotros podemos hacer para evitarnos ese trabajo de copiar y pegar, ¿no? Y la otra manera, que es también muy sencilla, igual en donde nosotros tenemos nuestro cuadro seleccionado, en el puntito que se alcanza a ver o cuadrito que se alcanza a ver del lado inferior derecho, lo que podemos hacer es simplemente dar doble clic izquierdo y se recorre nuestra fórmula, que es básicamente copiamos y pegamos lo que teníamos en nuestra, digamos que en nuestra celda inicial en las siguientes. Ya no tenemos que hacerlo uno por uno, solo como se le suele llamar, recorremos la fórmula.